normal de un derecho de dominio perfecto. Justamente en 1703 me dice, el dominio fiduciario hace excepción de la normativa general del dominio, y en particular del dominio imperfecto en cuanto es posible incluir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a las facultades del propietario contenidas en las disposiciones del capítulo 30, que es el capítulo anterior al dominio fiduciario, y del presente capítulo. Eso es lo que me están diciendo. Ojo, que este dueño es un dueño, vamos a llamarlo, raro. ¿Hay una pregunta, me pareció? No, doctora, perdone que la moleste. Ahí le pasé para que sea operador Brandon, porque Dale. yo tengo que ir a grabar otra clase, ¿sí? Listo. Chau, Abril. Un cariño. Gracias. Hola, Brandon. Hola, ¿cómo En está, 1700, doctora? ¿cómo andás? ¿Qué decís? En 1704, entonces, me dice, cuando me dijo, el dueño, se le van a aplicar las normas del dominio, siempre y cuando no sean distintas. Para después decirme, y sobre todo el tema de las facultades puede ser bastante distinto. Entonces, en el siguiente me habla de las facultades, y me dice, el titular del dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto. Sí, en tanto y en cuanto los actos jurídicos que realice se ajusten al fin del fideicomiso. A ver, todos los dueños pueden disponer del inmueble, ¿sí? Pueden venderlo, jurídicamente hablando lo pueden vender. El del fideicomiso puede ser que no, el titular del dominio fiduciario puede ser que no lo pueda vender porque se lo prohibieron vender, ¿sí? Entonces, en tanto los actos jurídicos que realice se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas. Todo va a depender, entonces, como siempre, de eso, de lo que diga el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso siempre tiene que estar presente y es importantísimo en el dominio fiduciario. Cuando termina el dominio fiduciario, fíjense que me habla específicamente de la retroactividad. La extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a los fines del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas y que el tercer adquirente carezca de buena fe y de título oneroso. Por eso les estoy diciendo que justamente el ejemplo que les di fue a propósito el de la venta. Porque el tema es, la extinción del fideicomiso por regla no tiene efecto retroactivo. En consecuencia, ¿esto qué significa? Que si hay actos que no se ajustan a los fines del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas, no van a ser respetados. Porque en el contrato de fideicomiso es el que siempre quiere ver a efectos de ver exactamente cuáles son las facultades que tiene el titular del dominio fiduciario. Y fíjense que me dice justamente, en virtud de que el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso no se le puede oponer, esto se puso porque, ¿qué pasaba? Era muy común en la regulación de la 24441 que en el contrato de fideicomiso no surgiera si podía o no enajenar el inmueble. No surgiera si podía o no constituir hipoteca. O podía, y resulta que después se modificaba y se le decía que no, que esto también fue arreglado por la ley. Entonces, ¿qué es lo que se puso? Que vos siempre tenés que ir a ver el contrato de fideicomiso. Es más, ahora vamos a ver que en el caso de que el fideicomiso tenga bienes inmuebles, el contrato de fideicomiso se tiene que realizar por escritura pública y las modificaciones también, para que siempre tengamos un lugar de matricidad donde ir a ver ese contrato y poder estudiar cuáles son las facultades que puede o no puede. Porque entonces, al único que yo voy a proteger es cuando el que compró o cuando el acreedor hipotecario tenga buena fe y sea a título oneroso. Si no, es muy difícil porque siempre voy a tener que ir a donde está el contrato de fideicomiso marcándome cuáles son los límites y cuáles son las facultades que este buen señor puede ejercer. Por eso es importante
las modificaciones que trajo el código sobre cómo se hace el contrato de fideicomiso formalmente hablando. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? El dominio fiduciario es un dominio imperfecto y el titular fiduciario es un titular imperfecto. Pero cuando se extingue el fideicomiso y lo traspasa, titular de dominio fiduciario lo que hace es trasladar el dominio pleno de la cosa. Y además, fíjense que me dice, como buen titular de dominio, él es poseedor de la cosa. Pero cuando se produce la extinción del dominio fiduciario, él va a traspasar un dominio perfecto y va a entregar él ya deja de ser el poseedor, porque no es más el titular de dominio. Y la propia ley me dice que se constituye en un poseedor a nombre del dueño perfecto. ¿Cómo se llama el poseedor a nombre del dueño perfecto? Me imagino que todos están gritando el tenedor. Cuando se produce entonces la adquisición, la extinción del dominio imperfecto, del dominio fiduciario, el que fue titular fiduciario hasta ese momento deja de ser titular de dominio y deja de ser poseedor, porque el dominio fiduciario es un derecho real que se ejerce por la posesión, deja de ser poseedor para pasar a ser tenedor en nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente que fuiste en la inscripción constitutiva, se requiere inscribir la requisición. Y si la inscripción no es constitutiva, se requiere la inscripción a los efectos de la oponibilidad. Recuerden siempre, el titular de dominio perfecto lo que hace del dominio fiduciario es transmitir un dominio perfecto. Y se hace a través de una escritura pública. Y aquí están, que lo van a ver, cuáles son los elementos necesarios para la inscripción de la escritura pública. Y fíjense, uno de ellos es que el adquirente recibe el dominio pleno del bien, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que como beneficiario o fiduciante le hubieran correspondido. La escritura deberá dejar constancia que la transmisión del dominio pleno, ¿sí? Poniendo todos los antecedentes y todo. Y yo quiero que tengan en cuenta una cosa. Cuando se constituye un dominio fiduciario, la constitución del dominio fiduciario requiere de dos actos jurídicos. Por un lado, el contrato de fideicomiso, ese que estuvimos viendo y estudiando, que de acuerdo al artículo 1669, cuando el objeto del contrato de fideicomiso sean bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público, van a requerir escritura pública, o sea, inmuebles. Los bienes cuya transmisión requiere un instrumento especial y particular, como es un instrumento público, son los inmuebles. Entonces, cuando el objeto del fideicomiso sea inmueble, lo que se está requiriendo, entonces, es que la forma sea la escritura pública. Y a su vez, como me decía el artículo anterior, deben ser inscriptos a efectos de lograr la oponibilidad a terceros. Este es el contrato de fideicomiso. Después lo que necesito es hacer otro acto, en la cual, en virtud del contrato de fideicomiso, yo voy a constituir, voy a transmitir el dominio fiduciario. Antes, cuando no regía el Código Civil y Comercial, se hacía los contratos de fideicomiso por instrumento privado y luego se hacía la escritura de transmisión del dominio fiduciario, porque como es la transmisión y constitución de un derecho real sobre un inmueble, de acuerdo al artículo 1017, ahora tiene que hacerse por escritura pública. Entonces se hacía la escritura pública separado del contrato de fideicomiso. Ahora, como en 1669, cuando el objeto del fideicomiso sea un inmueble, requiere la escritura pública, se hace en un solo acto, o sea, en una sola escritura, los dos actos. Por un lado, el contrato de fideicomiso,
Y en el contrato de fideicomiso se dice que el fideicomiso tiene como objeto tal inmueble, la descripción absoluta del inmueble. Se hace todo el contrato de fideicomiso, con las mandas, con el fin, con el objeto. Y después eso se puso 1, contrato de fideicomiso. 2, transmisión de dominio fiduciario. Entonces, se dice, las mismas partes, el fiduciante le transmite a favor del fiduciario el dominio sobre el inmueble descrito en la primera parte de esta escritura. Ahora se hacen generalmente en la misma escritura, pueden ser escrituras separadas, pero se hacen, en la práctica se hacen en la misma escritura. 1, contrato de fideicomiso, 85 hojas. 2, transmisión de dominio fiduciario, 2 caricias, porque el inmueble ya fue descrito. Escritura pública, y obviamente, ya sean separadas o sean juntas, también tienen que inscribirse. Y recuerden, el título que requiere la constitución del dominio fiduciario es esta última, la transmisión del dominio fiduciario, porque es donde el objetivo del contrato es la transmisión de dominio, no un contrato de fideicomiso, que tiene por objeto remarcar y hacer, ¿sí?, cuál va a ser el fin y el objetivo de ese fideicomiso. Por eso es importante que ustedes siempre busquen estos 2 elementos. Y como cuando encuentren fideicomisos hechos antes del 2015, que son muchos, tienen todavía por separado el contrato por instrumento privado y la transmisión fiduciaria por instrumento público. Más preguntas. Todas las que quieran. Porque luego de todo esto acabamos de terminar de ver el dominio fiduciario en el Código Civil y Comercial. Preguntas. Y además, ¿cuánto tardamos? 2 horas. Y siempre lo tenemos claro, nunca termino. Siempre termino 1 hora antes. Siempre termino en otra clase porque como es 1 hora y media, nos vamos todos acá. Como los tengo presos en el Zoom, vemos todos juntos. Chicos, ¿preguntas? ¿Quedan muchos o quedan pocos? Abran los micrófonos y hablen todos ahora, dale. Hay 21 en este momento. ¿Viste? Se fueron un montón. Se aburrieron. ¿Alguna pregunta de los que se quedaron? Si abren los micrófonos. Acá hicieron una pregunta por el chat, pero no sé si ya la respondió porque justo estaba tomando nota y no presté atención. Ahí se la leo. Dale. Genial, porque yo no la leo porque entré después de la pregunta, así que no me aparece en el chat. No puedo ver el chat. A ver si lo puedo ver yo. Acá está. La persona que cree que compra una unidad pero en realidad es fiduciante, aunque lo ignora, ¿no se aplican las normas de defensa del consumidor? No, esas las vimos, esa la contesté. Perfecto. ¿Se acuerdan que dije que lamentablemente, aunque no lo crean, muchas veces no van a entrar porque está eso, está como claro que son fiduciantes, aunque la gente a veces ni entiende. Porque, a ver, hasta que ustedes se sentaron a leer esto hoy por primera vez en su vida, ¿habían escuchado la palabra fiduciante? En general no. Porque este tipo de... Vos no le decís a alguien, el fiduciante. No, es más fácil decirle el comprador, porque si no tenés que poder explicar qué es. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Ninguna otra? Porque si no nos vamos, ¿eh? Trini, ¿alguna pregunta? Yo tengo acá mis... No, nada. Conozco unos cuantos. Qué horror. En una época eran mis compañeros, ahora son mis hijos. Es una pena que no podamos tener clases presenciales, como se llaman. Yo las llamaría físicas, porque la verdad que la empatía que lográs con una persona
cuando tenés el encuentro físico, es muy superior a la que lograste en un encuentro por Zoom. Todos que hace como 50 días que estábamos metidos adentro y hablamos con amigos, parientes y cosas así, por Zoom, nos pasa lo mismo. Sí, sí, son bárbaras, pero no sé, no. Te falta la cercanía. Supuestamente somos seres gregarios. Y si lo más cerca que tenés a un amigo es un Zoom, estamos listos, chicos. Las cosas que nos tocan vivir. Bueno, la semana que viene tenemos otra clase, ¿sí? ¿Este horario les viene bien? ¿No les viene bien? ¿Lo quieren más tarde, más temprano? Para mí sería mejor más temprano, pero no sé qué piensa el resto. El tema, ¿sabés de qué va a depender? De si yo empiezo a trabajar o no. Supuestamente, la semana que viene tendríamos que empezar a trabajar. Y entonces va a depender del horario, porque además tenemos que atender por turnos, con horario reducido y cosas por el estilo. En esta nueva normalidad, como se llama. Así que si puede ser más temprano, sí, estaría bueno, pero vos es que lo dudo por el tema de si empiezo a trabajar, termino de trabajar más o menos entre las 3, las 4, cosas por el estilo. ¿Sí? Perfecto. Y yo tengo una duda en cuanto a todas a los puntos de la bolilla 8 que entran para el parcial. No entra el parcial la bolilla 8. No, perdón, en la parte de no me acuerdo qué bolilla es, la bolilla de dominio imperfecto, creo que es la última que entra para el parcial. Y a ver, yo no me sé el programa de memoria, pero dimos dominio fiduciario, dimos dominio revocable, y los otros, cuando es el dominio de membrado, la regulación la vas a ver cuando leas los derechos reales de disfrute, o sea, los derechos reales sobre cosa ajena, como usufructo, uso, habitación. ¿Cuáles son las dudas? No, si se entraban todos los puntos de la bolilla. Sí, entran. Yo tengo que hablarles también, la clase que viene, lo que yo les voy a dar, creo que es el tema de adquisición de dominio y el de regularización dominial, que creo que están en esa bolilla. ¿Sí? Que es una forma de... Y después, ustedes, lo que pasa que es un tema que da el doctor de Rosa, es el tema de prescripción adquisitiva, que es un tema que yo estoy preocupada de que esté dado, ¿sí? Que es el de prescripción adquisitiva. No sé, la doctora Villanueva, ¿de qué habló la clase que dio? Ah, ninguno lo escuchó, no me hagan creer. ¿De qué habló, Trini? De las relaciones de poder, o sea, de las teorías y eso. No, la clase del negro de mañana. Del doctor de Rosa, disculpen. Del doctor de Rosa de mañana. No, yo pensé que por ahí se había adelantado y había hablado de prescripción adquisitiva, porque es un tema que nos preocupa un poco. De cómo se... Entonces, perdón la reintegración, pero la parte de leyes especiales y todo eso también entra para el parcial. A ver, yo tengo que... Déjame que busque a ver de qué... No me puedo buscar la bolilla porque justo el programa lo tengo en el celular y estoy usándolo para el Zoom. Sí, yo lo tengo acá en el campus y estoy metida acá con la pantalla completa, pero la verdad, la bolilla 8, pero la bolilla 8 no es la de propiedades especiales. Y la bolilla 8 no entra. Sí. Si yo no recuerdo mal, Entendido. entra la bolilla 1, la 7 y la 15. Ah, perfecto, buenísimo. ¿Mm? Gracias. Si yo no me equivoco, la 8 es la de bien de familia, perdón, protección de bien de familiar, propiedad intelectual y todo eso. No, esa no entra. Entra para la segunda parte. Ah, genial. Bueno, chicos, espero que les haya resultado más o menos agradable. ¿Dale? ¿Ok? ¿Sí? Buenísimo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Y mañana escuchen la clase de Rosa, que es muy buena. Como verán, hasta publicidades ahí. Sí. ¿Cierro? Chao, chicos. Gracias. Gracias, Brandon. Muchas De gracias. nada.